¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos a comenzar hoy de una manera muy atípica. Comenzamos con la pregunta. La vemos a continuación en pantalla. ¿Cuál es la importancia de las elecciones en Venezuela para América Latina? Yo me atrevería a decir, no solo para América Latina, para la geopolítica mundial. Participe. Inicia entonces la veda electoral como parte del cronograma pautado por el máximo ente comicial de Venezuela de cara a las elecciones de este domingo. Comenzamos entonces con nuestro primer tema del día, hablando de Venezuela en clave electoral. Durante la campaña, usted recordará que los candidatos dieron a conocer sus propuestas de gobierno. Ahora, desde este viernes, quedan prohibidos los actos de proselitismo político, la difusión de propagandas políticas y manifestaciones. Además, inicia la llamada ley seca, que implica la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas, todo esto de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales de la Nación Suramericana. Organizaciones internacionales como el CELA han reconocido la transparencia y garantías que ha brindado el sistema electoral durante los últimos años en este país. Le mostramos algunos detalles de lo que le acabo de mencionar. Un punto importante es la autenticación del votante. La identidad del elector se verifica mediante un captahuellas, una máquina. El voto secreto, luego de sufragar, el número de identidad se guarda en un archivo cifrado que no contiene registro interno ni externo. O sea, está encriptado. Además, el comprobante del voto, el elector ve en pantalla de la máquina la opción seleccionada. Luego de aceptar, se imprime un comprobante. Y por último, la totalización y transmisión de datos. Culminada la jornada electoral, la máquina totaliza los votos y genera actas de escrutinio que son entregadas a los testigos. De esto y más nos habla a continuación nuestra corresponsal en Caracas, Esther Yáñez. Te saludo, Esther. Has estado muy pendiente desde la Casa Amarilla, la sede de la Cancillería venezolana, sobre el proceso de acompañamiento internacional. Veíamos que más temprano se reunía el canciller Jorge Arreaza con estos acompañantes. Amplíanos, por favor. Sí, ¿qué tal, Rey? Muy buenas tardes. Efectivamente, aunque quedan apenas 48 horas para estos comicios y ya está en marcha la veda electoral, es decir, finalizaron las campañas electorales ayer a las 12 de la noche y en estos momentos ya no se puede hacer propaganda política, proselitismo político y los candidatos tampoco pueden hacer actividades públicas. Pero, como decimos, el cronograma electoral avanza. Hoy están quedando instituidas las mesas de votación en los diferentes colegios electorales habilitados por todo el país. El Plan República, ese plan de seguridad que, recordemos, vela para que todo transcurra con total tranquilidad y que va a contar este año con más de 300.000 efectivos militares por todo el territorio nacional, ya está en marcha. Y también, importante, lo comentabas, los acompañantes internacionales han estado llegando de todas partes del mundo a Caracas durante esta semana, han tenido reuniones con el poder electoral y desde mañana sábado van a comenzar a desplegarse también por todo el territorio nacional para acompañar, para supervisar este proceso. Es también, Rey, un habitual cada vez que en Venezuela se celebran comicios. En estos momentos los acompañantes internacionales están pendientes de tener una reunión en Miraflores con el presidente Nicolás Maduro, y aquí en Cancillería, donde yo me encuentro, lo que ha habido es una reunión entre el canciller Jorge Arreaza y invitados internacionales. Ojo, la diferencia es mínima, pero es importante reseñar esa diferencia. Los invitados internacionales son también invitados provenientes de todas partes del mundo, también invitados por el gobierno de Venezuela y por la Cancillería, pero no tienen la acreditación de acompañantes electorales que otorga el Consejo Nacional Electoral. Son personas provenientes de partidos políticos, provenientes de movimientos sociales, del ALBA Movimiento. Todos ellos han venido aquí también con el objetivo de acompañar el proceso, de acompañar a Venezuela y de contar al mundo, nos acaban de decir aquí, lo que va a pasar el 20 de mayo. Todo ello también con un objetivo, lo decía el canciller Jorge Arreaza, es imperativo en estos momentos defender la democracia de Venezuela debido a los ataques extranjeros, a los ataques feroces, decía Arreaza, que han recibido estas elecciones, que desde que se convocaron han recibido numerosas injerencias extranjeras y muchas
muchas amenazas de gobiernos señalando que no van a reconocer los resultados. Bueno, pues para eso también están aquí los invitados internacionales, para acompañar ese proceso, para supervisarlo y para, después de participar activamente el 20 de mayo de estas elecciones, poder contar en sus países de origen todo lo que en Venezuela aconteció. Un último apunto muy importante, Rey, porque hoy también está en Caracas un acompañante internacional importante. Hablo del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que en horas de la mañana sorprendía a la prensa incluso con una reunión con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, con Tibisay Lucena. Ha venido en calidad de acompañante internacional encabezando una misión de observadores europea. Es bastante simbólica su presencia aquí por varios motivos. Lo primero, porque es uno de los mediadores principales entre el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, y el segundo, porque recordemos que hace pocos días el Parlamento Europeo instó a Venezuela a que suspendiese los comicios. Así que su presencia aquí es más que simbólica y en declaraciones a la prensa, por cierto, Rey, ha hablado de nuevo del diálogo, ha dicho que él es partidario de que después de elecciones se retome un gran diálogo nacional, que no hay que rendirse nunca, y sobre las elecciones en Venezuela ha dicho que ha venido aquí para acompañar el proceso y que está seguro de que el domingo todos los venezolanos votarán libremente, porque el voto en este país es sagrado. Ha dicho: estamos aquí para ayudar y acompañar sin ninguna actitud injerencista, porque Venezuela no necesita ni fiscales ni fiscalización, Rey. Así que nos quedamos con esas palabras también de Rodríguez Zapatero, el expresidente español. Excelente, Esther. Entonces, corrígeme, dentro de todo este proceso, además de acompañantes internacionales, hay invitados internacionales que invita justamente el gobierno venezolano, y fueron estas personas con quienes se reunió el canciller Arreaza en el lugar donde te encuentras, ¿cierto? Eso es así, es una apreciación mínima, pero es bueno también señalar, para no equivocarnos, este proceso electoral de Venezuela va a contar con acompañantes internacionales y con invitados internacionales. ¿Cuál es la diferencia? A los acompañantes internacionales los invita de propio el Consejo Nacional Electoral, es decir, el máximo órgano rector electoral de este país, y tienen la acreditación de acompañantes electorales. Los invitados internacionales están invitados directamente tanto por el gobierno de Venezuela como más directamente por la Cancillería venezolana. No tienen esa acreditación de expertos electorales, pero al final el proceso y la tarea de ambos grupos es la misma, porque es el acompañamiento, es la observación, es la supervisión y al fin y al cabo garantizar, si cabe más, esa transparencia de todo el proceso comicial, Rey. Muy bien, Esther, muchísimas gracias por estas precisiones. Hasta la próxima. Esther Yáñez, directamente desde la sede de la Cancillería en Venezuela. Por cierto, el ministro de Comunicación de este país, Jorge Rodríguez, resaltó el carácter pacífico del pueblo y las organizaciones políticas durante la campaña presidencial de cara a los comicios del próximo domingo. Ni un solo percance hemos tenido en este evento electoral, y se lo agradecemos al pueblo de Venezuela, y se lo agradecemos a todos los candidatos y a todos los partidos políticos. 15 de 18 partidos políticos que existen en Venezuela están participando en el evento electoral de este próximo domingo 20 de mayo. A los candidatos también, a los consejos legislativos estadales. Y durante una entrevista exclusiva para nuestro canal, el periodista y escritor Ignacio Ramonet se refirió al clima político-social de Venezuela de cara a los comicios de este 20 de mayo. Y a pesar de las dificultades de las que hablamos, que son reales en muchos aspectos, o sea que hay una madurez de la sociedad política venezolana que sorprende a los observadores. Uno, cuando llega desde fuera, se imagina que aquí las tensiones van a ser tales que casi no se puede respirar, ¿verdad? Y en realidad no es así, el país está muy tranquilo. Vamos a revisar a continuación algunos datos relacionados con el padrón electoral. Según el último corte, perteneciente al 19 de marzo, para los comicios de este domingo hay 20.759.809 votantes en Venezuela y otros 107.284 en el exterior. Todos
habilitados para sufragar. Además, se procesaron 46.133 nuevos inscritos y se procesaron 103.624 solicitudes de reubicación, entre otros movimientos. Todo listo entonces en Venezuela para los comicios de este domingo 20 de mayo. Telesur está presente porque Venezuela decide. Cerramos este tema y vamos a la pregunta del día, que tiene mucho que ver con este particular. ¿Qué importancia tienen las elecciones en Venezuela, no solo para América Latina? Recuerde que le agregué la coletilla de que para la geopolítica mundial, ¿qué se está decidiendo con estos comicios del 20 de mayo? Participe. Nuestra imagen del día de hoy nos lleva a Cuba. Un avión Boeing 737 que cubría la ruta nacional Habana-Holguín. Bueno, pues la instantánea nos da muestra de lo que ocurrió. Se precipitó a tierra, muy cerca de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional José Martí. Y aquí vemos al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en esta fotografía, en el lugar del siniestro. Después del accidente, minutos después de haber ocurrido ese accidente. Hasta el momento se conoce que 3 pasajeros han sobrevivido del siniestro, de esta muy trágica noticia que le presentamos a través de nuestra instantánea, que además es nuestro tema en desarrollo. Le vamos a ofrecer información actualizada. Nuestro segundo tema del día nos lleva a Chile. La totalidad de los obispos de ese país, habló de 34, luego de reunirse con el Papa Francisco, presentaron sus respectivas renuncias. En el contexto, digo, de los escándalos de abuso sexual, de casos de abuso sexual que se han suscitado durante estas décadas en ese país suramericano. ¿Quiénes han sido las víctimas? ¿Qué pasó? Se lo ampliamos. Los representantes de la Iglesia en Chile se desligaron de sus responsabilidades tras jornadas de reflexión y conocer la resolución emitida por el Papa Francisco, en la que realizó duras críticas al clero. Advirtió sobre los pasos que deben seguir para avanzar en la reparación de las víctimas. El secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, Fernando Ramos, señaló que las renuncias se originaron al término de la reunión que sostuvieron con Mario Bergoglio, donde discutieron un informe que detalla los abusos sexuales de la Iglesia en Chile. Agradecemos al Papa Francisco por su escucha de padre y su corrección fraterna. Pero especialmente queremos pedir perdón por el dolor causado a las víctimas, al Papa, al pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones. Nuestra corresponsal, Tiare Valenzuela, nos tiene detalles de esta situación. Tiare, ¿qué ha sucedido en los últimos momentos? ¿Qué nuevas reacciones se escuchan? ¿Por qué renunciaron específicamente los 34 obispos? ¿Qué información se tiene sobre este particular? Y dicho sea de paso, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Rey. Bueno, como ustedes ven, estamos en una de las principales calles de la capital de Chile, de la ciudad de Santiago, donde no se habla de otra cosa, sino que de esta carta que presentó ayer el Papa Francisco y también de la renuncia de los obispos presentada al mismo Papa. Renuncia que se ha convertido en el foco de la noticia, como lo vemos en este periódico de tiraje nacional, donde se habla de las demoledoras conclusiones que tuvo el Papa a partir de esta reunión con los obispos, donde se habló también de los abusos de poder, de cómo también estos obispos abusaron sexualmente de algunos menores y también, por supuesto, de cuáles serían las acciones que se tomarían a raíz de estos delitos. Delitos así han sido considerados por las comunidades laicas, también por católicos y también por teólogos
psicólogos expertos en la religión y la historia de la religión en nuestro país, que han catalogado de un delito los abusos perpetrados por estos obispos. Uno de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, dijo hoy día a través de la radio Bio Bio Chile que encontraba que la presentación de la renuncia era un hecho inédito, que esperaba que estos delincuentes salieran de la iglesia y que admitieran que tenían sangre en sus manos. También hemos hablado con personas que son representantes de agrupaciones sociales, en las cuales también han declarado que ojalá a partir de este hecho inédito, como lo dijo Juan Carlos Cruz, se reforme la Iglesia Católica en nuestro país, donde existen también privilegios entre obispos y párrocos de iglesias de comunidades, que los obispos y todos los eclesiásticos vuelvan a su labor social, trabajen con la gente y cooperen para construir un mejor país. Por lo pronto, este fin de semana se iba a celebrar en el país una asamblea del Sínodo de Obispos, donde estaban invitados no tan solo eclesiásticos, sino también personas de agrupaciones laicas y también la juventud de este país, que también es muy católica. Era una asamblea que iba a ser a puertas cerradas, pero debido a los últimos hechos se está evaluando si se realizará, y también algunas personas y personalidades, teólogos sobre todo, han dicho que si se realice tiene que ser a puertas abiertas, dejando que la prensa ingrese y que por supuesto estos obispos involucrados y que participaron de esta reunión con el Papa Francisco puedan dar sus declaraciones. Recordemos que durante la mañana nuestra compañera Paola Dragnik nos informó que estos obispos estaban llegando a Chile, al aeropuerto, donde se subían inmediatamente a autos que lo trasladaban a sus respectivos lugares de trabajo sin dar ninguna declaración pública respecto a la reunión con el Papa Francisco y también a los que los llevó a presentar esta renuncia. Abusos sexuales que son hoy considerados delitos, y personas, la sociedad civil, laicos y también católicos, que esperan que estos obispos paguen por estos delitos y por supuesto que esto sea un hecho inédito que cambie el rol que tiene la Iglesia Católica en nuestro país. Adelante, Rey. Gracias, Tiare. Hasta la próxima. Estaremos muy pendientes de ese particular. Vamos entonces a hacer un poco de contexto. ¿Por qué se reunieron con el Papa estos obispos? Usted se preguntará. El 2 de mayo, el Papa Francisco tuvo una reunión privada con 3 víctimas de abusos sexuales por parte del clero chileno. Son Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton. Desde hace años luchan porque los abusos que sufrieron durante su adolescencia en manos del sacerdote chileno Fernando Karadima, ex párroco de Santiago, no queden impunes. Vamos también a recordar que esta fue la última de varias visitas que ha hecho el Papa este año con víctimas de abuso sexual por parte de la Iglesia Católica en Chile. Y ya que ahondamos en el tema, le invito también a repasar las lamentables cifras de abusos sexuales cometidos por el clero en el país suramericano. Hasta ahora hay 80 denuncias de escándalos de abuso sexual contra menores perpetrados por monjas, clérigos y sacerdotes. 45 de los denunciados fueron condenados por la justicia civil o canónica. Sin embargo, aún quedan 11 causas pendientes por investigarse y las víctimas siguen luchando por la justicia. En otros casos, nunca llegó la justicia. 6 han sido desestimados porque el denunciado ya falleció. Estas lamentablemente no son las únicas denuncias. En total hay 29 países en los cuales se contabilizan miles de casos de abuso sexual perpetrados por la Iglesia Católica. Ello se refleja en un informe de 2.300 páginas de la misión especial que se envió a Chile para investigar estos casos, donde se revelan los testimonios de las víctimas. Y tal como le habíamos dicho cuando presentamos nuestra imagen del día, el tema de desarrollo, Cuba. Un avión Boeing 737 se precipitó este viernes al despegar del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. La aeronave contaba con 105 personas a bordo, todos extranjeros, entre ellos un menor de 2 años y otros 4 niños. Hasta el momento se reportan 3 sobrevivientes que se encuentran hospitalizados en estado de gravedad. Son 3 mujeres. Diversos equipos de rescate acudieron al lugar para brindar apoyo a los lesionados. Autoridades informaron que el aeropuerto se encuentra prestando servicios y el presidente Miguel Díaz-Canel, que lo veíamos en la imagen, asistió al lugar para valorar la situación. Vamos a escuchar sus declaraciones desde el lugar de los hechos. Bueno, ante todo explicar que es un lamentable accidente
de aviación, y tenemos que esperar que las noticias no son nada halagüeñas porque hay un alto número de personas que parecen haber fallecido. Por lo tanto, en nombre del gobierno cubano y del partido también lamentamos el hecho y también nos sumamos a las condolencias a las familias que puedan estar afectadas por este trágico accidente. Yo creo que la respuesta ha sido inmediata. En poco tiempo estuvieron aquí las principales autoridades del Ministerio de Transporte. Aquí está nuestro ministro, viceministro, el gobierno y el partido de la provincia, los compañeros del aeropuerto, los compañeros también de casa, así como las fuerzas del Ministerio del Interior, los bomberos, salud pública y medicina legal. Por acá le tengo datos más recientes, son datos de la tripulación. 5 mexicanos formaban parte de la tripulación. Ahí tenemos, por ejemplo, al comandante del vuelo, capitán Jorge Luis Núñez Santos, primer oficial, capitán Miguel Ángel Arreola Ramírez, jefa de cabina, sobrecargo mayor, María Daniela Ríos, sobrecargo, Abigail Hernández García y Beatriz Limón. Estas aeronaves que pertenecen a las aerolíneas Damoj forman parte de una compañía que fue creada en 1990. Cuenta en total con una flota de 3 aviones. Y nuestro corresponsal en La Habana, Alien Fernández, nos tiene otros pormenores en vía telefónica. Alien, te escuchamos. Hola Rey, un gusto saludarte. Bueno, no hay actualizaciones hasta en este minuto de nuevos datos sobre los fallecidos. Nosotros estuvimos hasta hace unos minutos en el aeropuerto, en el hospital Castro García de acá de La Habana, donde fueron atendidos las 4 personas que llegaron con vida luego del accidente, y no tuvimos la posibilidad de acceder, pero no vimos llegar más ninguna ambulancia al sitio, lo cual evidencia que las noticias no son nada favorables y que van a ser muy pocos los sobrevivientes de este lamentable accidente aéreo. Debo decirte que, según han explicado las autoridades sanitarias, todas las comisiones han estado creadas desde el momento de conocerse el siniestro para la atención médica de las personas que pudieron haber resultado dañadas por este accidente aéreo. Nos dijeron que desde el primer momento trabajaron en la liberación de las camas, también la activación de los quirófanos, la disponibilidad de sangre para atender a las personas que fueran atendidas quirúrgicamente. Pero hasta este minuto la cifra que tenemos es que llegaron hasta este hospital habanero 4 personas, 3 mujeres y un hombre. El hombre falleció y las 3 mujeres están recibiendo atención médica y están reportadas de estado muy grave. También, por supuesto, que tiene mucho interés lo que ha dicho el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien se presentó allí en el Aeropuerto Internacional José Martí poco después de conocerse este accidente. Ha informado que se ha creado una comisión del Ministerio de Transporte para investigar estos hechos y por supuesto también lamentó lo ocurrido y expresó su pésame a los familiares de las víctimas. Debo decirte que también la prensa nacional, en particular la televisión cubana, está transmitiendo una programación continua para dar todos los detalles que se tienen sobre el suceso. También, Rey, importante destacar que el lugar de destino de esta aeronave era la provincia de Holguín, al oriente del país. Por lo tanto, muchas de las personas que han fallecido pues serán de ese territorio oriental, y a las 10 de la noche de hoy va a salir un vuelo especial desde Holguín hasta La Habana con familiares de las personas que viajaban en ese vuelo para recibir información, para que puedan estar pendientes de la situación de todo lo que pueda venir de ahora en adelante con este lamentable accidente, con los pasos posteriores que se tendrán que dar. También el presidente cubano destacaba durante la jornada de hoy la rápida respuesta de las autoridades. Estamos hablando de las autoridades sanitarias, los bomberos, la policía. Todo tiene que ver con un plan que activa el país para reducción de desastres y que tiene que ver con la organización que ha acumulado Cuba en el enfrentamiento a cuestiones como esta,
Pero lamentablemente ha sido un accidente bien considerable y las noticias no serán para nada fue la explosión al caer allí en un campo de cultivos muy cerca al aeropuerto internacional José Martí. Estaremos, por supuesto, pendientes a otros datos que se puedan dar, estado de salud de estas 3 personas que permanecen en el hospital Calixto García y que, reitero, han sido reportadas de estado crítico, y por supuesto de cualquier otra información que pueda venir de ese proceso de rescate y salvamento que se está llevando a cabo en este minuto en el aeropuerto internacional José Martí. Muchas gracias, Ali. Importante esa precisión que acaba de hacer nuestro compañero. Muchas de las personas que iban a bordo del avión son cubanas porque iban hacia la provincia de Holguín, pertenecían a esa provincia y medios de transporte de esa provincia oriental con familiares de esas personas se dirigen hacia La Habana a través de o a raíz de este incidente. Por acá tengo otro dato que pudiera interesarle a la audiencia. Durante el despegue, aparentemente, la aeronave sufre una falla y se precipita al terreno, se accidentó entre el Aeropuerto Internacional de La Habana y la localidad de Las Vegas. Bueno, Santiago de Las Vegas es el nombre específico que tiene esa localidad y no lo refiere esta información. Ubicada a 10 kilómetros de dicho aeropuerto. Esto lo dan algunos medios de prensa. Lo cierto es que las autoridades cubanas están abocadas en investigar las causas de este siniestro. El presidente del Parlamento cubano se encuentra en áreas del Hospital Calixto García para presenciar las labores de asistencia de salud, en materia de salud, a las personas lesionadas que han sido trasladadas hacia ese hospital universitario. El presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández. Vamos entonces a recordar nuestra pregunta a Twitter. Tenemos respuestas. La vemos allí en pantalla. ¿Cuál es la importancia que tienen las elecciones en Venezuela, tanto para América Latina como para la geopolítica mundial? Vamos a ver qué nos dice Rubén. Estos comicios son muy importantes para demostrarles a los gobiernos neoliberales de nuestra región que en Venezuela sí hay democracia. ¿Qué dice Tony? Tiene gran importancia porque depende mucho la estabilidad sudamericana de los carroñeros del norte. Y Z, ¿qué dice? Tiene la sencilla tarea de demostrarles a todos los odiosos que en Venezuela existe una democracia plena y participativa donde el pueblo mismo va a garantizar la estabilidad de toda la región sur. El que tenga ojos que vea. Saludos a todo el equipo de Temas del Día. Saludos a Z, un usuario que no es muy asiduo, pero cuando llega la pega. Muy bien. Vamos entonces a despedir nuestro espacio por hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siga con Telesur, la señal informativa de América Latina.